Tengo 35 años, soy hombre y estuve casado con mi exmujer April, de 29 años, mujer, durante 3 años antes de que ella rompiera todas sus promesas y me engañara. Mi mujer y yo éramos dos tortolitos y aún me sorprende tener que compartir mi historia en esta plataforma. La primera vez que conocí a mi April fue en una cena elegante que organizó uno de mis amigos. Él y su mujer llevaban 11 años intentando tener un hijo pero no lo conseguían, así que cuando por fin su mujer se quedó embarazada, invitó a sus amigos íntimos a venir a celebrarlo con él. Aquí fue donde conocí a April. Era una amiga íntima de la mujer de mi amigo y charlamos y nos llevamos bien durante la fiesta. Casualmente, cuando llegué a casa esa noche, mientras recorría mi Facebook, apareció la foto de April en mi notificación de gente que quizá conozcas, y lo consideré una señal del universo. Me puse en contacto con ella, hablamos y fijamos una fecha para conocernos. Con el tiempo, nuestra primera cita dio lugar a más citas y a una relación, luego nos casamos. April era un alma tan hermosa y casarme con ella fue como un sueño hecho realidad. Era perfecta para mí y una mujer muy trabajadora. Ella trabajaba como comercializadora y yo trabajaba en una tienda de muebles como carpintero. April era tranquila, pacífica y muy introvertida. Yo era el extrovertido y nos complementábamos mutuamente. Nunca tuvimos un problema que no pudiéramos resolver durante los 2 primeros años de nuestro matrimonio, pero esto cambió en el tercer año. El tercer año de nuestro matrimonio se convirtió en una zona de guerra, y April ya no me escuchaba como antes. Hacía lo que quería y no se preocupaba por mí ni por nadie. Antes de que empezara nuestra pelea, April y yo nunca nos habíamos levantado la voz irrespetuosamente. Nos queríamos mucho y no creía que sobreviviría sin ella. Y como aún no estábamos preparados para tener hijos, April y yo decidimos esperar al menos 2 años antes de tener un hijo y eso fue exactamente lo que hicimos. Antes de que April se quedara embarazada, era el tipo de mujer que estaba obsesionada con su cuerpo. Odiaba la grasa del vientre o cualquier cosa que la hiciera parecer incómoda con un vestido. Al principio, pensé que era normal que las mujeres se preocuparan tanto por su aspecto y su cuerpo, pero no creía que April continuara con su obsesión incluso después de dar a luz, pero estaba muy equivocado. De hecho, su obsesión por su cuerpo empeoró. Poco después de dar a luz a nuestro hijo, empezó a quejarse de su cuerpo y de lo mucho que había cambiado. Su madre y yo le explicamos que era normal que las embarazadas ganaran kilos de más durante el embarazo y que debía dejar de darle importancia. Cuando empezaron sus quejas, no hubo literalmente nada que no le dijéramos a April para que se diera cuenta de que había recuperado su antiguo cuerpo en el mismo mes. Su madre incluso le dijo que tardó años en bajar la barriga y en que desaparecieran las estrías después de tener a April. Se lo dijo porque creía que así conseguiría que April cambiara de opinión y se tranquilizara, pero April no escuchó. April le dijo a su madre a la cara que el cuerpo de su madre era diferente, y que el hecho de que su madre aceptara pasearse con el vientre caído y estrías durante años no significaba que ella hiciera lo mismo. Así que llegamos a un punto en el que todos dejamos de hablar del tema y le permitimos que hiciera lo suyo. Tras discutir conmigo y con su madre durante semanas, April empezó a hacer ejercicios en casa. Se apuntó a una aplicación de fitness, pero por mucho que se ejercitara, seguía sin estar satisfecha. Debido a su obsesión, apenas tenía tiempo para cuidar del bebé. Dejaba a su madre con la responsabilidad de cuidar de nuestro hijo y hacía ejercicio al menos 6 horas al día, hasta el punto de que le dolían todo el cuerpo y los huesos, pero no paraba. No quiero parecer pesimista, pero semanas después de empezar sus rigurosas sesiones de ejercicio sin descanso, se vino abajo y yo me alegré. Créeme, su entrenamiento excesivo nos preocupaba mucho. Así que después de que se derrumbara y se diera cuenta de que había mordido más de lo que podía masticar, paró por sí sola cuando dejó de hacerlo. Fue un alivio para mí y para su madre. Su madre tuvo que abandonar todo lo que hacía en casa para venir a vivir con nosotros y poder cuidar del bebé. Sabía que April no estaba en condiciones de cuidar de su bebé, así que tuvo que quedarse por su nieto. Cuando pasaron las semanas y April no mencionó nada sobre su cuerpo, nos alegramos. Me alegré de que su cuerpo por fin descansara lo suficiente y de que su mente también descansara, pero mi felicidad no duró mucho. Una noche, mientras cenábamos con su madre, April dijo que tenía algo que contarnos. Al principio pensé que diría algo sobre asumir toda la responsabilidad como madre, pero no, era sobre su cuerpo. Nos dijo que había encontrado una página de clases de yoga en Facebook y que le encantaría apuntarse. Luego continuó diciendo que sabía que yo no la entendería porque no fui yo quien dio a luz a nuestro hijo durante 9 meses. Sabía que me estaba chantajeando emocionalmente, así que le dije que debería matricularse. Durante esa semana estuvo callada. Intenté ver las cosas desde su punto de vista y leí en internet sobre la depresión postnatal. Pensé que entonces entendía por lo que estaba pasando,
así que no quería complicarle más las cosas. Pasamos rápidamente a las semanas siguientes. April empezó sus clases de yoga y las seguía religiosamente. Poco después de que se apuntó a las clases de yoga, me di cuenta de que parecía más feliz y de que volvía a entusiasmarse por las pequeñas cosas de la vida. Antes de que se apuntara a las clases de yoga, siempre era cuidadoso con mis palabras y tenía que pensármelo 2 veces antes de hacerle un cumplido, porque elegía rápidamente una valla. Por ejemplo, si llevaba un vestido viejo y la abrazaba, estaba preciosa, ella diría que me estaba burlando de ella y montaría un escándalo al respecto. Lo mismo ocurría con su aspecto y con cualquier otra cosa. Si la llamaba guapa, decía algo así como, seguro que querías decir eso, y arruinaba el momento. Pero después de empezar sus clases de yoga, era como un adolescente que intenta explorar el mundo. La mayoría de las veces incluso venía a verme y me preguntaba qué tal le quedaban las zapatillas o lo que llevara puesto. Empezó a preocuparse más por su aspecto y a ser más positiva. Sinceramente, me impresionó y me alegró que mi mujer volviera poco a poco. Creo que por fin se le estaba pegando la influencia de la otra mujer de su clase de yoga y empezaba a ver su cuerpo desde otra dimensión. Mientras todo esto ocurría, su madre seguía con nosotros. Esperábamos que ella también cambiara en el cuidado de su hijo, pero este era un aspecto con el que teníamos un problema. April dependía de su madre para cuidar de nuestro hijo y prefería dejar la leche materna en biberones que amamantar directamente a nuestro hijo. Por si fuera poco, pasó de asistir a sus clases de yoga 1 vez al día a hacerlo 2 veces al día. Cuando esto ocurrió, me quejé con ella de que las clases de yoga le estaban quitando todo su tiempo y ya no pasaba tiempo con nosotros, su familia, como solía hacer, pero April no me escuchó. Empezó a ponerse a la defensiva y a decir cosas como que estás de broma si crees que voy a dejar mis clases de yoga solo para pasar tiempo contigo. Pero le dieron unos meses de excedencia en el trabajo para que cuidara de nuestro bebé y pasó la mayor parte de ese tiempo haciendo otra cosa. Pero luego en un abrir y cerrar de ojos, pasamos de ser la pareja feliz y pacífica a ser a una pareja que siempre discutía, que no había día en el que no discutiéramos. Si no era por sus clases de yoga, era por la casa y por cómo dejaba la responsabilidad de limpiar, cocinar y lavar la ropa a su pobre madre, que ya tiene dificultades para cuidar de nuestro bebé. Por mi parte, intenté conciliar en la medida de lo posible el trabajo y el cuidado de nuestro hijo. Nuestro hijo era un búho nocturno y le encantaba despertarse por la noche. Sabía que tenía que cargar con él por la noche porque mi suegra estaría agotadísima para entonces. Por su parte, a April no le importaba que nuestro hijo se despertara por la noche. Se tapaba la cabeza con una almohada cada vez que él empezaba a llorar y yo me veía obligado a ir a buscarlo. Quería su sueño reparador de 10 horas. Esto ocurría casi todas las noches y en un momento dado me harté. Si me enfrentaba a ella por el tema de no atender a su hijo por la noche, me decía que lo había llevado durante 9 meses, incluso el día que no quería, así que me tocaba a mí llevarlo. Esto siempre me pareció una estupidez, porque no entendía cómo una madre podía desatender a su hijo y dar prioridad a su forma física sobre él. Por si todo lo que hacía no fuera suficiente, April empezó a llegar tarde a casa. La primera vez que lo hizo, dijo que sus compañeras de yoga iban a salir, así que se unió a ellas para divertirse. Yo no tenía ningún problema con que saliera con sus amigas, pero me enfadé porque no nos informó de que llegarían tarde. Creí que no volvería a ocurrir, pero eso solo fue el principio. Empezó a trasnochar y a veces decía que tenía una clase individual de yoga con un profesor de yoga. Cuando April mencionó su clase individual de yoga con su profesor la primera vez, no me sentó bien porque no tenía sentido. Ya daba 2 clases al día y me pregunté por qué seguía necesitando la clase individual. Le dije que tenía que dejarlo porque no iba a ver cómo descuidaba a su familia por motivos egoístas. Tuvimos una fuerte discusión al respecto que la llevó a dormir fuera de casa como nunca antes había ocurrido, y durante toda esa noche no pude dormir porque estaba preocupado por ella. Su madre también estaba preocupada y llamamos a todas sus amigas, pero ninguna dijo que hubiera ido a su casa. Tampoco contestaba mis llamadas, y en el fondo me culpo por haberle hablado así. Afortunadamente, volvió a la mañana siguiente y yo fui el primero en disculparme. Nunca habíamos tenido una pelea así y su madre se sorprendió de que saliera de casa enfadada, algo muy poco habitual en ella. April también se disculpó y admitió que había actuado de forma infantil. Nos dijo que no quería molestar a ninguno de sus amigos, así que se fue a un motel, y la creímos. Esa misma semana dejó de salir hasta tarde y empezó a pasar más tiempo con nosotros, pero a la semana siguiente volvió a ser ella misma. No sé por qué, pero tuve la corazonada de que esa noche no durmió sola en el motel. Intenté deshacerme de los pensamientos, pero seguían volviendo, así que decidí investigar. Mi sospecha era que se veía con otra persona después de sus clases de yoga porque la noche que nos peleamos no paraba de chatear por el teléfono y lo siguiente que dijo fue necesito un sitio donde refrescarme la cabeza y se marchó.
Decidí hacer algunas tomas y todo empezó con su teléfono. No quiero parecer gracioso, pero April tenía una relación más estrecha con su teléfono que conmigo. Siempre estaba con el teléfono e incluso si nos acostábamos juntos, prefería chatear con ella por teléfono que hablar conmigo o abrazarnos como solíamos hacer. Cuando esa noche revisé su teléfono, no pude encontrar nada que indicara que estaba hablando con alguien o saliendo con alguien. Los únicos mensajes que vi fueron los de su clase de yoga, el chat de grupo, algunos de sus amigos y su profesor de yoga. Ninguno de ellos parecía sospechoso, incluso comprobé el resto de su teléfono en busca de aplicaciones de citas ocultas o borradas, pero no pude encontrar nada. Al no encontrar nada, decidí volver a su WhatsApp e investigar un poco más, pero accidentalmente abrí el mensaje de su profesor de yoga. No le di importancia hasta que vi el último mensaje que le había enviado. Le preguntó por la parte del cuerpo que le dolía y ella respondió que se sentía mejor, pero que aún necesitaría su toque mágico para curarse del todo. Ni siquiera tenía muchos mensajes con él. Todos sus mensajes anteriores habían desaparecido y parecía como si los hubiera borrado. El último mensaje que envió parecía formar parte de una conversación anterior que habían tenido. Leí el mensaje varias veces para asegurarme de que entendía una respuesta. Lo interpreté de distintas maneras, pero seguía apuntando a que ella me ocultaba algo. El resto de la noche pensé en la posibilidad de que tuviera una aventura con un profesor de yoga, pero me apresuré a descartarla. Pero al día siguiente, cuando vi lo emocionada que estaba por ir a su clase de yoga, la idea volvió a asaltarme y decidí averiguarlo yo mismo. Después de su primera sesión de la mañana, al mediodía, volvió a casa como de costumbre, hizo algunas cosas en casa, y luego volvió a irse por la tarde. Aquella tarde fui a su clase de yoga 1 hora antes de que terminara y esperé en algún sitio. Al final terminaron su clase y vi salir a todos sus compañeros, pero ella no. Esperé unos 30 minutos después de que me despidieran, y cuando no vi la señal de que ella o su profesor de yoga se fueran, mi corazón empezó a latir rápidamente. No pensé en nada, simplemente empezó a latirme rápido por sí solo, lo cual era una sensación terrible. Después de esperar otros 15 minutos sin ver señales de ellos, decidí entrar y ver las cosas por mí mismo. Aunque la puerta de la sala de yoga estaba cerrada por dentro, había una ventana. Me asomé a través de ella y oí fuertes carcajadas que provenían de mi mujer. Intenté deslizar ligeramente la ventana y por suerte se deslizó. La vi sentada en el regazo de su entrenador y él tenía las manos sobre ella. Para no ser visto, me escondí detrás de la pared de su entrada y observé a April. Se besaba apasionadamente con su entrenador de yoga. Lo curioso era que hacía meses que no nos besábamos con tanta pasión. Apenas me dejaba tocarla porque decía que su cuerpo se estaba curando. Después de unos 3 minutos de verlos, cogí mi teléfono y los grabé cuidadosamente. Ella parecía tan feliz con él y me dolía. Su beso duró minutos y después ella se quitó el top y él empezó a tocar y besar su cuerpo. En ese momento no pude seguir viéndolos, así que me di la vuelta y me fui. Me fui a casa y esperé a que volviera y volvió 1 hora después. Para confirmarme si me había estado mintiendo, le pregunté dónde había estado porque llevaba casi 2 horas de retraso. Me dijo que había salido con sus colegas y que incluso había vuelto a casa antes que algunos de ellos. Con esto quería decir que algunos de sus colegas todavía estaban por ahí. Ni siquiera pude decir nada, me limité a mirarla y alejarme. Pensé en la forma perfecta de enfrentarme a ella y desenmascararla, y me vino a la mente la humillación pública. Estaba muy dolido y con el corazón roto, e incluso mi suegra se dio cuenta de que algo iba mal. Al día siguiente, después de que April fuera a sus habituales sesiones matinales de yoga, le hice una visita sorpresa 1 hora más tarde. Cuando llegué, fui con un ramo de flores y la grabación. Quería que pareciera una humillación romántica, así que le di las flores en primer lugar y le pregunté a su profesor de yoga si podía proyectar algo especial para April. Le dije que quería apreciarla y que no la había apreciado lo suficiente como su marido, y estuve de acuerdo. Sus colegas estaban allí y todos estaban emocionados por April. Yo también estaba igual de emocionado, así que puse la grabación y, en cuanto empezó, todos jadearon de asombro. En cuanto April lo vio, empezó a gritarme que no era lo que parecía. Cuando el video llegó a la parte en que ella se quitaba el top y su profesor de yoga besaba y jugaba con su cuerpo, sus compañeras empezaron a murmurar y cuando les pregunté si a todas les parecía terapia, gritaron que no y empezaron a insultarla. April estaba tan avergonzada que ni siquiera sabía qué decir. Cuando me fui, su profesor de yoga estaba ocupado dando explicaciones a sus alumnos y me encantó lo enfadados que estaban. Cuando llegué a casa, le puse el mismo video a su madre y se quedó lívida. Luego trasladé las cosas de April al porche. Aunque su madre estaba enfadada y furiosa, intentó suplicar en nombre de su hija y le dije que tendría que marcharse y volvió a intentar hablar de April.
Todo esto ocurrió el mes pasado, y desde entonces April me suplica que la acepte de nuevo y que dejará sus clases de yoga y será una buena madre y esposa para nuestro hijo y para mí. Realmente quiero divorciarme de ella porque no soporto a una mujer infiel, pero tengo miedo de criar a nuestro hijo sin una madre, apenas tiene 5 meses. ¿Qué debo hacer? Estoy muy confuso. Por lo que parece, tu hijo ya ha estado viviendo sin su madre. No estoy seguro de que vaya a notar nada demasiado diferente ahora, y parece que ciertamente ya has aprendido a cuidar de él sin ella. ¿Por qué querrías quedarte con alguien que no te muestra a ti ni a tu familia el amor y el respeto que todos os merecéis? No parece apta para ser madre y, francamente, no estoy seguro de que le interese serlo. Parece bastante egocéntrica. Actualización 1. Hola a todos, gracias por sus comentarios. Hice lo que todos me aconsejaron. Para los que preguntan si no vi ninguna señal de que April me engañaba, la verdad es que no la vi. Estaba tan ocupado trabajando duro y cuidando de su casa que no me di cuenta. Además, es inimaginable pensar que una mujer que había dado a luz hacía 5 meses me engañara. Si no hubiera sido por la noche que durmió fuera de casa y volvió toda contenta por la mañana, no habría sabido que me engañaba. Todavía me choca que, después de todos mis sacrificios por ella, pudiera engañarme así. La mayoría tenéis razón, ella no decidiría cambiar si no la pillara. Seguiría tonteando con él y quién sabe, habría llevado a casa su embarazo. Alguien aquí comentó que debería hacer una prueba de paternidad de su hijo, y eso hice. Somos compatibles y estoy muy aliviado de que sea mío. La semana pasada, April vino otra vez a mi casa para suplicarme y parecía abatida y decía que la estaba atormentando al alejar a su hijo de ella. Es curioso que de repente recordara que había tenido un hijo todos esos meses. Lo descuidó y solo le dio el pecho la semana que nació y la siguiente. Sin embargo, podía quitarse la ropa para dejar que su profesora de yoga chupara y jugara con su cuerpo. Cuando se dio cuenta de que sus súplicas caían en saco roto, intentó suplicar a su madre que hablara conmigo, pero tampoco funcionó. Hablando de su madre, no tengo palabras para explicar lo mucho que me ha apoyado. Después de la última vez que le pregunté si suplicaría en nombre de April si yo fuera su hijo, dejó de suplicar y ha estado cuidando de su nieto. La cuestión ahora es que April está enfadada con su madre por ponerse de mi parte y no de la suya, y la última vez que vino montó una escena y dijo que su madre había arruinado su matrimonio. Dijo que su madre nunca debería haber venido a ayudar con el bebé porque me arrebató de su lado. ¡Qué tonta! Después de ese día desapareció durante un tiempo y no me llamó ni se presentó en casa. Pero después de que la notificaran hace 4 días, volvió. Dijo que yo era malvado para divorciarme de ella porque me engañó una vez. Incluso dijo que otras mujeres que conocía habían engañado 2 o 3 veces a sus maridos, pero que siempre solucionaban las cosas. No sabía qué decirle, así que la dejé despotricar hasta que se cansó. Empezó a insultar a su madre, cuando se cansó de gritar mi nombre y montar una escena. Llamó a su madre de todo y dijo que su madre y yo teníamos una aventura y que su madre era una desvergonzada por arrebatarle el marido a su hijo. Su madre se sintió muy decepcionada cuando oyó eso y, enfadada, se enfrentó a su hija y April agredió a su madre. La cosa se puso tan fea que tuvieron que venir los vecinos y tuvimos que llamar a la policía para que la denunciara. Nuestra vista judicial es la semana que viene, y le pondré al día de nuevo en cuanto finalice nuestro divorcio. Mientras tanto, he conseguido una orden de alejamiento para April. Tanto si su madre está en mi casa como si no, no tiene derecho a presentarse. Creo que su madre estaba realmente dando un paso adelante para ser la madre que tu hijo nunca tuvo realmente y creo que April lo ve y quizás se sienta algo culpable por ello. Está enfadada porque su madre está haciendo lo que puede y, de nuevo, quizá no pueda no sea la palabra adecuada. No creo que April esté ni remotamente interesada en cuidar de su propio hijo. Pero, por otra parte, todo esto podría ser simplemente algún tipo de enfermedad mental que padece April. Es muy común. Actualización 2. Hola a todos, vengo con buenas noticias. April y yo estamos oficialmente divorciados y he ganado la custodia de nuestro hijo. Como algunos de ustedes sugirieron, le pedí a su madre que se fuera y contraté a una niñera para que viviera conmigo. Lo más dulce es que April también pagará la manutención y solo verá al bebé los fines de semana. Nuestro caso fue duro, pero viendo que ella nunca se preocupó por nuestro bebé, no podía dejar que me quitara a mi hijo. Después de que termináramos el caso de divorcio, no ha dejado de llamarme y ha estado enviando mensajes por Facebook. Incluso tuve que bloquearla, pero no para. Sigue abriendo cuentas nuevas y enviando solicitudes de mensajes. En el penúltimo que envió, dijo que era culpa mía que me engañara. Dijo que yo la trataba como basura y que no apreciaba su cuerpo después de que diera luz a nuestro hijo. Eso es una gran mentira. Intenté hacerle sentir que la seguía queriendo independientemente de su aspecto,
pero ella se lo tomaba como un insulto cada vez que intentaba hacerle un cumplido. Continuó diciendo que su profesor de yoga la hacía sentir querida y la hacía sentirse cómoda en su piel sinceramente. Fue realmente doloroso leer que era ella la que estaba obsesionada con su cuerpo y no yo, pero tergiversó sus palabras y me hizo parecer que yo la obligaba a hacer esos entrenamientos en el último mensaje que envió. Me suplicó y me dijo que se arrepentía de todo lo que había hecho y que no volvería a hacerlo si le daba otra oportunidad. Ni siquiera me sorprendió que pasara de estar a la defensiva a convertirse en un manso corderito. Me vi obligado a responder a ese mensaje y le dije que nunca podríamos volver a estar juntos, ni en su sueño ni en la realidad. Ahora tiene a su profesor de yoga y pueden hacer toda la terapia que quieran en el mundo. Todavía me duele que a pesar de quererla tanto y prometernos hacer la vida juntos, me engañara por sus propias razones estúpidas y egoístas. Prefiero ser un padre soltero para siempre que estar casado con una puta infiel. Gracias a todos por sus comentarios. No habría hecho esto sin ustedes. Y gracias a todos ustedes no dejé que mis emociones se apoderaran de mi sentido común. Lo siento, estaba siendo bastante paciente y comprensivo mientras ella luchaba contra sus propios demonios. Tal vez solo estaba proyectando en ti todo lo que sentía sobre sí misma y su cuerpo y recurrió al engaño. Por eso, tenía que encontrar algún tipo de validación fuera de vuestra relación. Además, me sorprende que realmente le interese ver a su hijo los fines de semana. Me pregunto si eso durará. Por suerte, tienes una suegra estupenda que está dispuesta a dar un paso adelante y ayudarte con tu hijo. Mantén la cabeza alta, has hecho lo correcto.